para allá, Pinjas en hebreo o Fines en español, como fue traducido. Y va del libro de Números del capítulo 25:10 al 31. En la reunión pasada nos faltó, nos olvidamos o pasamos por alto que también se estudiaba la porción Balak. Y entonces vamos a ver algo de eso para que no nos quede, digamos, en el tintero eso. En el capítulo 22 del libro de Números dice, vamos a leer del 2 al 6, para que recuerde más o menos la historia de lo que venía pasando. Anteriormente, para el contexto de esto, el pueblo de Israel venía avanzando hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Yahweh le dio. Y dice que venía arrasando con todos los pueblos que estaban allí. Dice que derrotó a Og, derrotó a Sehón. Y cuando este Balak, hijo de Zippor, vio que el pueblo venía, tuvo miedo. Entonces vamos a leer qué fue lo que pasó. Dice número 22:2. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey a la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarle de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Vemos que Balak llamó a este supuesto profeta de los gentiles, vamos a decir así, para que maldiga al pueblo de Israel. Y esto ya lo hemos predicado y compartido un montón de veces, y esto es una historia muy conocida, ¿no? Se recuerdan que fueron a las personas ilustres, príncipes de Moab, fueron a buscar a Balaam, y él le consultó a Yahweh si debía ir o no, y Yahweh le dijo que no. Después mandó a personas más ilustres, con más presentes, y le consultó de vuelta a Yahweh, cuando sabemos que Yahweh dice en su palabra que él no miente ni se arrepiente. Si este Balaam hubiera conocido realmente a Yahweh, hubiera sabido que si él una vez dijo que no, eso bastaba para que no tenga que ir. Sin embargo, ante la insistencia de Balaam de preguntarle si tenía que ir, él lo dejó ir. Pero digamos que lo dejó con ciertas condiciones, porque le dijo: lo que yo te diga, eso vas a decir. Y bueno, después pasó un relato muy conocido, que es que Balaam iba con su burra, montado en su burra, y el ángel de Yahweh se puso en el camino y Balaam no lo vio, y la burra sí lo vio, y Yahweh le permitió, le abrió la boca a la burra, y la burra le dijo: ¿no ves que hay un ángel con la espada desenvainada? Y bueno, todo eso, como dije, ya lo conocen. Pero ahora vamos a ver algo diferente. No vamos a analizar todo esto que vengo diciendo, sino vamos a analizar un poco de qué pasó cuando ya Balaam llegó a ver al pueblo, cuando intentó dar una maldición al pueblo. En Números, capítulo 23, versículo 1, dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y vemos que Balac, el rey, le hizo caso, ¿no? Entonces podríamos pensar qué representarían estos 7 altares y estos 7 becerros. Y vamos a ir a Isaías, versículo muy conocido que lo hemos tratado muchas veces. En Isaías capítulo 11, versículo 2: y reposará sobre él espíritu o ruach de Yahweh, ruach de sabiduría, ruach de inteligencia, ruach de espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh.
Aquí vemos que también nos está hablando de 7 ruach. Van a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con los 7 altares que pidió Balaam que se hicieran? Vamos a analizar un poquito en Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Aquí podemos ver en este primer versículo que hay espíritus inmundos que están dando vueltas sobre la faz de esta tierra y pueden llegar a entrar a una persona. Y es lo que se conoce como que la persona está endemoniada, ¿no? Algunas veces estos espíritus se manifiestan de ciertas maneras peculiares y otras veces no nos damos cuenta que la persona sea. No quiere decir que una persona esté endemoniada que tenga que andar gritando y saltando y aullando. Muchas veces el espíritu es mucho más callado, vamos a decirlo así, mucho más introvertido, pero está en la persona. Pero aquí vemos que dice que ese espíritu puede salir cuando un hijo de Yahweh ordena que ese espíritu salga del cuerpo. Dice que el espíritu sale del hombre y se va ¿a dónde? A lugares secos buscando reposo y no los halla. Y dice en el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, al cuerpo de ese hombre que dice aquí, ¿no? Dice, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces podemos echar fuera un demonio que hay en una persona, pero si esa persona no se llena de la Ruach HaKodesh, es peor, porque dice aquí que vienen 7 espíritus peores y el resultado es peor, ¿no? Entonces vemos que hay una similitud, que Yahweh dijo que él tenía 7 espíritus y Hasatán, Satanás, el diablo, también trata de imitar lo que hace Dios, pero para el mal. Entonces dice que manda, este espíritu busca otros 7 espíritus, que son una copia, vamos a decir, del Biná, del espíritu de sabiduría, del espíritu de inteligencia, pero todo lo contrario, y llenan a este hombre y le hacen un mal peor. Entonces podemos pensar que lo que estaba haciendo Balaam cuando pidió que se le hicieran 7 altares era ofrecer sacrificios para cada uno de estos espíritus, estos espíritus malignos, porque sabemos que él no era un profeta de Yahweh, no era un profeta de Dios, Balaam. Entonces podemos entender que él lo que quería hacer era esto, por eso pidió que se sacrificaran todos estos animales. Recuerdan que cuando Elías mató a los profetas de Baal, también ellos dicen que sacrificaban animales. Entonces vemos que el enemigo copia todo lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque no sabe hacer nada nuevo. Entonces, pero ahora vamos a leer qué fue lo que pasó, si consiguió Balaam maldecir al pueblo de Dios o no. Vamos a leer en versículos 3 y 14 del capítulo 22, y dice, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas solamente más cercanos verás, los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y los llevó al campo de Sofim, a la cueva de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Vemos que había pasado anteriormente, que Balaam intentó maldecir al pueblo y no pudo, sino que salieron bendiciones de su boca. Vamos a ver qué dice en el 23, cuando después que edificaron todas esas cosas, y dice en el versículo 4, y vino Dios al encuentro de Balaam, y este le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada uno he ofrecido un becerro y un carnero. Y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam, y dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí que estaba junto a sus holocaustos, y él y todos sus príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven, secreta a Israel.
¿Por qué maldeciré yo a lo que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar a lo que Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y he aquí un pueblo que habita confiado y no será contado entre las naciones. Vemos que cuando Balaam quiso maldecir al pueblo, lo que hizo fue bendecirlo. Y vemos que esto se repitió 3 veces. ¿Y qué podemos aprender de aquí? Que el pueblo no puede ser maldecido si está bajo ciertas cosas que ahora vamos a ver. Vemos, por ejemplo, en estos versículos que leímos, que dice, en el versículo 9, en la segunda parte, dice que he aquí un pueblo que habita confiado. El pueblo de Israel habitaba confiado. O sea que nosotros tenemos que tener confianza en Yahweh, y con esa confianza que tenemos en Él no vamos a ser maldecidos. Vemos que esto se repitió, lo que leímos, lo de los 7 altares, 3 veces. En el versículo 29 y 30 dice: entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame que 7 becerros y 7 carneros. Y vemos que dice: y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Vemos que de vuelta se repitió esto, ¿no? En el versículo 20 dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Ahí vemos que lo segundo por lo cual el pueblo no recibe una maldición es porque no hay iniquidad en el pueblo. ¿Y qué quiere decir que no hay iniquidad en el pueblo? Que todo el pueblo guardaba los mandamientos de Dios, que todo el pueblo estaba bajo la protección de guardar los mandamientos. Muchas veces, muchas personas andan pasando por momentos difíciles, por pruebas, y no llegan a comprender muchas veces porque no se los han enseñado. Es que porque andan en un camino alejado de Dios, andan en desobediencia, y cuando andamos en desobediencia, la maldición cae sobre nosotros, porque la protección de Dios se aleja de nuestras vidas. Entonces vemos que, como dijimos, primero tenemos que habitar confiado. Bitahom es la confianza en hebreo. Y después en el capítulo 24, vamos a leer del 6 al 8, en el capítulo 24, en el versículo 5, cuando de vuelta Balaam intenta maldecir al pueblo y le salen bendiciones, dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas. Pensemos que esto le está hablando al pueblo de Israel, que somos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo es un arroyo? Un arroyo es algo que se extiende por kilómetros. Un arroyo es algo que no se puede detener. Puede hacer una represa, pero va a llegar un momento que esa represa no va a dar abasto y se va a desbordar, o el arroyo va a tomar otro camino, pero va a seguir adelante. No hay forma de detenerlo en un lugar. Y acá dice que nosotros, el pueblo de Israel, tiene que ser como arroyos que están extendidas. Sigue diciendo, como huertos junto al río. Nunca vi un huerto junto al río. Pero ¿por qué no hay huertos de plantas frutales, no de árboles, yo que sé, una planta de tomate, de lechuga? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el río crece, si está muy cerca del río, se llena todo de agua y arrastra todas las plantaciones, ¿no? Pero sí, si prestamos atención, siempre alrededor de los arroyos, de los ríos, de los lagos donde hay agua, está lleno de árboles. ¿Por qué? Porque ahí está el agua que necesitan las plantas para crecer. Entonces imagínense un huerto al lado de un río, cómo crecerían las plantas, que tienen todos los nutrientes del agua. Y sigue diciendo, como aloes plantados por Yahweh. Mi esposa sabe que los aloes, o los aloes, como le decimos acá, son una de mis plantas favoritas. ¿Por qué? Porque una vez me quemé bastante el cuerpo y me puse para curar esas llagas, que aún tengo las cicatrices en mi brazo y en mis piernas, utilicé aloe. Y entonces pensaba en esto, ¿no?
que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser como arroyo, primero que nos extendamos, como huertos de ríos, o sea, que tengamos que dar alimentos para el que necesite, que podamos nutrir, que seamos como aloes, que podamos sanar, como la planta de aloe que puede sanar una herida, que puede sanar un dolor estomacal, porque se puede tomar también para cicatrizar las heridas. Dice, como cedros juntos a las aguas. ¿Qué pasa cuando un cedro o un árbol cualquiera se planta al lado de un arroyo, al lado de una vertiente de agua, que crece mucho más que uno que no tiene tanta agua? Y dice en el 7, de sus manos destilarán aguas, y de su descendencia serán muchas aguas. Sabemos que el agua representa la palabra de Yahweh. Entonces tenemos que pensar de nosotros, ¿se está destilando esas aguas de salvación, esas aguas de predicar los evangelios, de predicar las buenas nuevas, de salvación a los demás? ¿Nos estamos extendiendo como arroyos para todos los lugares? ¿Estamos siendo como huertos junto al río? ¿Como aloe para sanar a las personas que necesitan? ¿O nuestras vidas estamos secos? Venimos a llenarnos de conocimiento, a leer la Biblia, a saber qué es lo que dice el pastor, y no tenemos estos frutos en nuestras vidas. ¿Cómo está siendo nuestras vidas? Y ahora, volviendo un poquito para atrás ahora, en el capítulo 22, lo que dijo mi esposa, ¿no? En el capítulo 23, versículo 22 dice, Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalos. Imaginemos a un búfalo, ¿no? A ese animal que es mucho más grande que un toro, que tiene mucha más fuerza. ¿Tenemos nosotros esta fuerza? Dice, porque contra Jacob, o sea, contra el pueblo de Israel, no hay agüero. Y quería dejar esto para el final, y sigue diciendo, ni adivinación contra Israel. Quería dejar esto para el final porque, no para el final de la predicación, pero para el final de esta parte, porque muchas personas que se dicen creyentes, muchas personas aún que están en raíces hebreas, tienen problemas. Dicen, no, porque yo tengo una maldición o porque a mí me hicieron una brujería, una macumba. Pero sin embargo aquí dice que contra Israel no hay agüero. Aquí la palabra agüero es nahash, que se puede traducir como agüero. Pero hay una palabra muy parecida en hebreo a nahash, que es nehesh, y que se puede traducir como serpiente. Y las dos palabras se escriben igual en hebreo, pero si hay, para las personas que conocen un poco del hebreo, saben que las palabras, que en el hebreo no tiene vocales, y se agregan las vocales poniéndole unos puntitos abajo. Entonces lo que cambia son los puntitos que tienen abajo. Pero entonces vemos que esto podría decir que contra Jacob no hay serpiente, y sabemos que la serpiente es una representación del enemigo, del demonio. O sea que el demonio no puede tocar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como vimos, habita confiado. El pueblo de Israel no hay iniquidad en ellos. El pueblo de Israel es como arroyos que se extienden, como huertos de ríos, como aloes plantados. Así tenemos que ser nosotros en nuestras vidas si realmente somos parte del pueblo de Israel. Y no vamos a seguir con esta historia en sí, pero para los que lo conocen, y si no se los digo, el profeta no pudo maldecir al pueblo. Como ningún falso profeta, ningún macumbero, ningún hechicero puede hacernos maldición, nos puede proferir una maldición a nosotros mientras estemos bajo el cuidado de Yahweh. Pero vamos a seguir adelante en esto. Si nosotros, parte del pueblo de Israel, como digo, estamos en santidad, guardando sus mandamientos, no puede venir ningún Balaam, por más fuerza que piense tener,
hacer nada contra nosotros. Pero vamos a seguir en el capítulo 25, en el versículo 1 al 4, que fue lo que pasó, que ahora sí ya entramos en lo que sería el principio de la porción, aunque empieza del versículo 10 en adelante. Pero dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificados a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Vemos que este Balaam, este supuesto profeta, no pudo hacer su trabajo. Pero sin embargo, lo que hizo fue aconsejar al rey Balac para que el pueblo de Israel pecara, y cuando ellos pecaron, la maldición llegó a su vida solo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí vemos qué fue lo que pasó. Cuando Balaam vio que no podía maldecir al pueblo, le dijo a Balac: agarraba muchachas jóvenes y hermosas y vestilas y mandalas al pueblo de Israel, que ellas conquisten el corazón de los hombres de Israel y que se inclinen a sus dioses. Y ahí la maldición va a ir sola. Ni yo ni nadie va a tener que decir nada. Y esto pasa en nuestras vidas también. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Yahweh, las maldiciones vienen solas. Entonces, como vimos, tenemos que estar, para estar bajo esas bendiciones, tenemos que estar en obediencia. Vemos que sigue diciendo, vamos a leer ahora un poquito más, y dice en el versículo 4 del capítulo 25 de Números: y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Podemos pensar que aquí Yahweh fue medio duro, ¿no? Diciendo, bueno, que ahorcara a todos los príncipes, a los que habían cometido, ¿no? este error. Pero tenemos que entender que el pecado, cuando nosotros cometemos algún pecado, no nos afecta solamente a nosotros, sino que afecta a las personas que están alrededor nuestro. Afecta a nuestros familiares, afecta a nuestros hijos, a nuestros padres. No es que pecamos y bueno, no pasa nada. Por eso muchas veces lo digo, ¿no? Que si alguna persona no quiere guardar los mandamientos por sí, que lo haga pensando en las consecuencias que va a tener para su familia, para sus hijos, para sus padres, para su esposa, ¿no? Entonces vemos que aquí Yahweh tomó una decisión drástica. Y dice en el versículo 5: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense esta situación. Unas personas estaban llorando, haciendo duelo porque tenían que matar a sus hermanos del mismo pueblo, y el otro con una de estas personas que le hizo mal al pueblo, pensando en la carne, pensando en divertirse. Como lamentablemente muchas veces pasa en las iglesias, y muchas veces pasa en raíces hebreas incluso, que viendo la mortandad del pueblo, viendo como muchas personas se están perdiendo porque están en lugares totalmente equivocados, están aprendiendo doctrinas totalmente equivocadas, nosotros estamos en nuestro mundo muchas veces. Y no nos estamos fijando que el mundo se está perdiendo, que las personas
se están yendo tras otros dioses, que las personas, aún los cristianos mismos, no saben la verdad de la palabra, no saben que hay que guardar los mandamientos de Yahweh. Dicen, no, que el Antiguo Testamento era para antes, que ahora no hay que hacer eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Muchas veces hacemos como este hombre, que estamos pensando en nuestra carne, en nuestro orgullo, en que yo no tengo esto, en que me falta esto, en que necesitaría esto, en vez de ver la necesidad en las personas. Ver todo lo que las personas que se están perdiendo y cómo están muriendo un montón de personas. Entonces vemos que en el versículo 7 dice, y lo vio Fines, o Pinjas en hebreo, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos. Alguien se dio cuenta, dijo, pero esto no puede ser. Tenemos, hermanos, que darnos cuenta que cada día las personas se mueren. Hoy estuvimos hablando con nuestro maestro acerca del suicidio y acerca de la depresión. Y no recuerdo bien la cifra, pero creo que en Uruguay, que es un país pequeño que no llega ni a 4 millones de habitantes, se mueren más de 800 personas por año. Se suicidan, perdón, más de 800, creo que eran 800 personas por año. Y nosotros muchas veces aquí entre cuatro paredes y estamos mirando, como el pueblo de Israel, dijeron, mirá, acá ya va fulanito con una marianita y se metió en aquella tienda y lloraba y mirá, y murió fulano y tenemos que matar a Mengano y se está mirando. Pero ¿quién se levanta y toma la lanza y dice, esto está mal? Muchas veces cuesta, porque sabemos que no lo podemos hacer literalmente, no vamos a ir a matar a alguien, pero con la lanza o con la espada, que es la palabra ahí, y confrontar y decir, mira, lo que está haciendo está mal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces van a reaccionar mal, no nos van a aceptar lo que le estamos diciendo. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sentir celo por la palabra de Dios, celo por las cosas de Dios. Tenemos que hacer algo por esas personas que se están perdiendo, por esas personas que se están suicidando. No podemos quedar de brazos cruzados, ay, pobrecito, mirá, se están muriendo 800 millones, 800 personas por año. No sé, si no tenemos la fuerza física para hacer algo, por lo menos doblemos nuestras rodillas y pidámosle a Yahweh que tenga misericordia y que les mande a alguien que los puedan ayudar. Si nosotros no podemos hacer esa parte, si nosotros no tenemos la sabiduría de hablarle, y si llegamos a tener esa sabiduría, que pidámosle que la manden a hablar con nosotros, que se crucen en nuestro camino, para que nosotros podamos dar una palabra de aliento. Una palabra de que por más mal que la situación esté, por más que los padres lo hayan abandonado, por más que la esposa lo haya dejado, por más que se le haya muerto un ser querido, hay esperanza. Hay una vida que sigue. No hay, como dice el refrán, Dios aprieta pero no ahorca. Por algo están pasando esas cosas. Si te están pasando esas cosas, si alguien está mirando este video y le están pasando esas cosas, es por la desobediencia que tuviste, es por la vida alejada de Dios que tuviste. Pero hay una vuelta atrás. Tal vez tengas que pagar las consecuencias por algún tiempo de las cosas malas. Pero si te arrepentís y volvés a los caminos de Yahweh y haces su voluntad, Él va a renovar tu vida, te va a sacar del pozo de desesperación. Y vas a poder salir adelante. Pero dice en el libro de Job que tiene que haber alguien que llegue a decirle eso a la persona. Porque todas las personas que se matan, que se suicidan, no llegó nadie a decirle eso. No hubo una persona que le diga, mirá que puedes seguir, mirá que por más mal que esté el camino, siempre sale el sol. Siempre que llovió paró, como dice otro refrán. Nadie llegó a decirles eso. ¿Y qué pasó? Y acabaron con sus vidas. Entonces muchas veces estamos en raíces hebreas, decimos, no, porque están en raíces hebreas muchas personas, y no porque se dice Yeshua, no porque se dice Yahshua, y se están peleando por pavadas, y no porque allí, porque la Dalet, y porque esto, y porque aquello, y se están muriendo las personas alrededor de ellos, y ellos peleándose por si, ay no se puede decir Dios, porque Dios significa Zeus, y es un Dios, ¡qué pavadas! Está bien aprender de la palabra de Dios, está bien tener sabiduría y ir a la profundidad, pero también hay alrededor de nosotros necesidades, personas que están necesitando,
de una palabra de aliento, que están necesitando de un plato de comida. Y nosotros no podemos estar cruzados de brazos peleándonos por eso. Y en el versículo 8 dice, hablando de Pinjas o de Fines, dice, y fue tras el varón de Israel. Quiero que le quede muy en claro esto, que era un varón de Israel, era un hermano de Fines, era un hermano de... Ahora vamos a ver de qué tribu era. Pero dice, a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. O sea que agarró la lanza y los mató. Les atravesó la lanza a los dos. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Porque eso malo que ellos estaban haciendo estaba pagando la consecuencia a todo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es un pueblo santo. Pero cuando cae en pecado no es un pueblo santo. Porque muchos dicen, no, porque el pueblo de Israel es un pueblo santo. Sí, es un pueblo santo mientras esté obedeciendo. Pero si no está obedeciendo, no es un pueblo santo. Entonces, este hombre lleno de celo de Yahweh fue y hizo lo que tenía que hacer. Matar y terminar con ese pecado. Y muchas veces en nuestras vidas, nosotros ni siquiera en nuestras vidas queremos hacer eso. Porque decimos, bueno, vamos a hablar, pero ¿y en nuestras vidas? Si no podemos empezar por nosotros, si no podemos clavar una lanza a nosotros mismos, a nuestros deseos que van en contra de la voluntad de Yahweh, ¿cómo vamos a seguir adelante? Porque hablamos que el pueblo de Israel dice en el versículo 21, de que lo que vimos anteriormente, no ha notado iniquidad en Jacob, ni hay perversidad en Israel. Y dijimos que eso era guardar los mandamientos. Y podemos decir, bueno, sí, pero eso es fácil, guardar los mandamientos. Pero no es tan fácil de acuerdo a la medida de cada persona. ¿Por qué? Porque si ahora entra una persona que conoce de Dios, ¿no? Que fue a una iglesia católica, que leyó un par de veces la Biblia, y yo le digo, bueno, mira, tenés que guardar el Shabbat, no puede trabajar, no puede comprar el Shabbat, tenés que guardar la fiesta, no puede guardar la Navidad, no puede comer más cerdo, no puede comer más marisco. Me va a decir, ¿qué? No, vas a abrir la puerta y se va a ir nomás. Entonces, ¿son fáciles los mandamientos? No, de acuerdo a la madurez y a la fe que tenga cada persona. Para algunas personas los mandamientos son horriblemente difíciles. Incluso los cristianos mismos dicen que nadie pudo cumplir los mandamientos nunca, cosa que es mentira. Sabemos que en el libro de Lucas dice que los padres de Juan el Bautista, ellos guardaban los mandamientos de Yahweh. Ellos eran perfectos en la ley de Dios, ellos lo podían hacer. Pero sin embargo, para algunas personas que son tan inmaduras en la fe y tienen tan poca fe, es imposible. Pero cada vez que vamos avanzando en la fe, nos va costando menos. Nos va costando menos dejar de trabajar el sábado o dejar de comprar el sábado. Nos va costando menos dejar de comer un refuercito jamón y queso, que tanto nos gustaba en otra época. Pero sabemos que no se puede comer el jamón porque es de cerdo y dice la palabra de Dios que no se puede comer el cerdo. Pero entonces tenemos que ir avanzando en la madurez. Entonces, como dije, si no, ni siquiera nosotros, pero si ni siquiera nosotros nos podemos clavar una lanza a nosotros, y la palabra dice, no hay que comer cerdo, y nosotros seguimos comiendo cerdo, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos clavar la lanza ni nosotros? Entonces no podemos ir a querer terminar con el pecado de otro si nosotros no terminamos con el pecado nuestro. No podemos hacerlo. Primero tenemos que, como dice, no podemos ir y sacar la astilla en el ojo ajeno teniendo una viga en el ojo nuestro. No podemos. Primero tenemos que empezar por nosotros. Y después que podamos avanzar, podamos madurar, podamos tener fe, para que ya no nos parezcan tan difíciles los mandamientos, que en realidad no lo son. Por eso le digo, cuando entramos en un conocimiento y en un nivel de fe, ya nos damos cuenta que a mí no me cuesta no trabajar los sábados. Mi esposa compartía algo gracioso el otro día. ¿Cómo era? Había un niño con un pijama, ¿no? De dormir en la cama, así sentado. ¿Y cómo era que la frase que decía? Pensando por qué la gente piensa que es un sacrificio. Sí, pensando por qué guardar el Shabbat es tan gravoso. No sé si no hay que hacer nada. Y estaba el bebé con el pijama así, sentado en la cama y... ¿A quién no le gusta un día que le digan, mira, este día no tengas que hacer nada, descansá? ¿A quién no le puede gustar que sea un día de descanso? Que no tenga que limpiar, que no tenga que ordenar, que no tenga que trabajar. Y sin embargo muchas personas dicen, ay no, ¿cómo voy a guardar el Shabbat? ¿Cómo? No puedo.
Ojalá me dijeran, si tuviera que trabajar toda la semana y te dicen, mira, no, mira este día, no trabajes, no hagas nada, descansá. Pero todos estarían chochos. Sin embargo, Dios dice, no, en el día del Shabbat no hagas nada. Ay, no, qué difícil. No, esto nadie lo puede hacer, imposible de hacer esto. O sea, es una locura. Pero vemos hasta dónde ha llegado la supuesta fe de alguno. Entonces, como vimos, ¿no? Que dice que cuando como les dije, que presten atención, que Finies, que Pinjas, mató a alguien del pueblo de Israel. No era un cualquiera que iba pasando por ahí. ¿Y qué pasó cuando él mató a los que estaban alrededor? Me imagino que habrán dicho, mirá, alguno habrá dicho, lo mató, ¿cómo lo van a matar? Pero sin embargo, vamos a ver qué es lo que dijo Dios, qué es lo que dijo Yahweh. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, Finies o Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Finies agarró una lanza, mató al que estaba en pecado, y Dios hizo un pacto con él. Y le dijo, muy bien, así es. Como cada uno de nosotros, cuando matemos el pecado que nosotros, Dios va a hacer un pacto con nosotros. Va a decir, está bien, hijo, así es, va a hacer un pacto de paz con vos. Pero llevándolo a otro índole, y muchas veces en raíces hebreas, hay muchas personas que se van tras los judíos. Como lo que quedó del pueblo de Israel, o los que están viviendo ahora en el pueblo de Israel, son los judíos. No hablo de los judíos en sí como personas, sino los judíos religiosos, los que practican el judaísmo, los rabinos, los supuestos sabios judíos. Y se ponen a mirar videos y se van atrás de la supuesta sabiduría. ¿Y qué pasa? Que la escritura dice que ellos tienen un velo, que no lo dejó ver a Yeshua. Y Yeshua es la sabiduría. Ruach HaKodesh es el que da la sabiduría. Y muchas veces nosotros enseñamos en contra de esto, que raíces hebreas no es judaísmo, no es la religión judía, no hay por qué estar atrás de los rabinos que supuestamente tienen una sabiduría, y porque tienen la barba larga, y porque tienen unos rulitos acá y un sombrero. Mirá, porque este debe saber, porque tiene esa barba y es judío, tiene que saber. Entonces miran ese video. Pero sin embargo están en pecado. Y como dije, cuando el pueblo de Israel está en pecado, está maldito. Y estas personas que creen supuestamente lo mismo que nosotros de raíces hebreas y se van a mirar en los videos y los ensalzan a los judíos como que fuera a los judíos, hablo siempre de los judíos religiosos, no hablo del pueblo judío normal, de una persona que tiene sangre judía, hablo del judaísmo como religión. Y lo ensalzan y dicen, no, porque ellos tienen la Torá desde siempre y ellos saben. ¿No saben acaso que están en un pecado terrible? Para contarles algo nada más, el pueblo, los judíos en sus leyes dicen que a los gentiles, porque nosotros para ellos somos gentiles, aunque nosotros somos casa de Israel, somos parte del pueblo, para ellos nosotros somos gentiles, y dicen que a los gentiles se les puede mentir, que a los gentiles se les puede engañar, que a los gentiles se le puede abusar, sea física o mentalmente, no hay problema, porque los gentiles son despreciados para ellos. Y sin embargo, estas personas que son gentiles, para ellos, se van atrás de ellos. Que la sabiduría judía y aquel rabino, y que predica así, y que saben pila de la Torá. Pero si supiera que en su mente, en la mente de ese rabino, ese supuestamente sabio, la persona gentil es una porquería, no le respeta nada, no le interesa nada. Quisiera saber si se va atrás de toda esa sabiduría. Entonces muchas veces nosotros denunciamos eso, que no tenemos por qué ir detrás de la supuesta sabiduría, porque no es sabiduría humana. ¿Y qué pasa? Que nos dicen, porque ustedes son antisemitas, porque ustedes predican en contra del pueblo de Israel, de los judíos. No. Nosotros predicamos en contra del judaísmo, que es una religión de los judíos. Incluso tenemos muchos videos que se llaman Raíces Hebreas no es judaísmo. Pero muchas veces todos mezclan todo y
miran videos de algunos que se cambian el nombre para parecerse judíos y son más latinoamericanos que yo. Y no, porque aquel sabe. Y predican cualquier cosa. Predican cosas que están en contra de la palabra de Dios. Como por ejemplo que Yeshua es un hombre común. Y lo miran y dicen, no, pero está por esa parte, yo no le hago caso. No. Como vimos el ejemplo, tuvo celo por la palabra. Si vos sabés que Yeshua es Elohim, no vas a estar escuchando una predicación de un hombre que no cree lo mismo, que cree que es un hombre, que cree que es un enviado. ¿Para qué? ¿Qué sabiduría vas a tener ahí? Pero sin embargo estas personas, no vamos a escucharlo, vamos a retener lo bueno, a ver lo que dice. No, pero aquí, si tuviéramos celo por la palabra, le diríamos, pero ¿qué está haciendo escuchando a este hombre? ¿Y saco ese video? Si está negando la fe. Entonces tenemos que entender esto. Que para el mismo Yeshua, le dijo a estos judíos religiosos, ustedes son sepulcros blanqueados, le dijo. Vamos a leer para terminar en Mateo capítulo 23, lo que Yeshua le dijo a estos religiosos de la casa de Judá. Y vuelvo a repetir, no tengo nada en contra del pueblo de Judá, no tengo nada en contra de los judíos, lo que estoy hablando es contra los religiosos. Mateo capítulo 23, del 27 en adelante. Yeshua mismo está hablando aquí. Dios mismo hecho carne le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! ¿Y quiénes son estos escribas y fariseos hoy en día? Lo que en otros lados se conoce como la sinagoga de Satanás. Que también Yeshua le dijo: ustedes son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad del Padre. Como dije, ellos tienen sus propias leyes donde en gentiles el goín es una inmundicia. Al goín se le puede hacer cualquier cosa. Cuando la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no, ellos lo cambian por lo que a ellos se les antoja y hace que los antoja, y todavía hay muchos que lo siguen. Y sigue diciendo: así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y inequidad. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también lleváis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escapáis de la condenación del infierno? Muchas de estas personas, de los que hoy en día son estas personas, son los que las personas raíces hebreas lo siguen. Dicen: porque mirá la sabiduría que tiene el rabino tal, y que escuchá esta predicación del Dan no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Que el pueblo se está perdiendo. El pueblo se está perdiendo. En vez de hacer la voluntad de Yahweh, se van tras el judaísmo, empiezan a guardar mandamientos que no están en la Torá, empiezan a hacer cosas que, como dijo Yeshua, ni con un dedo las querés mover, ponen cargas pesadas que no podemos hacerlas, y se termina desanimando la gente y termina diciendo: ¿sabe qué? Yo no voy a hacer nada, porque esto es demasiado difícil. Pero no es lo que Yahweh quiere, es lo que los hombres inventan. Entonces, pidámosle a Yahweh que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé temor. Y si no podemos hacer nada, que por lo menos podamos orar. Pero que nos quede claro esto: que el pueblo de Israel es un pueblo que habita confiado. Es un pueblo en el cual no hay iniquidad. Y es un pueblo que el enemigo no le puede llegar. Pero tenemos que tener celo como tuvo Fineas. Y si vemos que los hermanos se están yendo, que se están desviando, agarrar la palabra de Dios y atravesarlos. No decir: ay, no, así mirá el video de fulanito. Ah, sí, bueno, miralo. No, está equivocado. No lo sigas. Amén.